Aquí también tengo un diagrama de equilibrio líquido-sólido que, si usted recuerda, se parece mucho el diagrama, ¿no?, al equilibrio líquido-líquido-vapor, ¿se acuerda? Se parece mucho eso, efectivamente, es muy similar, solo que ahora la fase líquida está arriba y hacia abajo tenemos dos fases sólidas diferentes que podrían formar una fase sólida alfa y una fase sólida beta. Si ustedes quieren, pueden relacionarlo eso con como si fuera el líquido alfa y el líquido beta, algo parecido, ¿no? Solo que ahora es una fase sólida. En este tipo de diagramas hay una temperatura a la cual el líquido puede aún existir. ¿A qué me refiero? Mire, a estas composiciones y a esta temperatura, esto está en fase líquida, a esta composición. Si yo enfrío un poco, va a seguir siendo líquido. Si enfrío un poco, sigue siendo líquido. ¿Hasta qué temperatura esta mezcla con esta composición puede ser líquida? Pues hasta que llegue a este punto, a la curva de líquido saturado. Si tuviera esta otra composición, por acá, ¿hasta qué temperatura esta mezcla con esta composición puede permanecer en fase líquida? Pues solamente hasta esta temperatura, cuando lleguemos a la curva de líquido saturado. Si se dan cuenta, esta temperatura es mayor a esta que está aquí. ¿Cuál es la temperatura mínima a la cual la mezcla puede seguir siendo líquida? Solo hay una temperatura en este caso, es esta. Hasta esta temperatura la mezcla puede seguir siendo líquida siempre y cuando su composición sea esta. Si su composición es menor, pues no va a ser a una mayor temperatura. Si su composición es mayor, pues va a ser a esta otra temperatura. Pero si la composición de la mezcla es esta, entonces va a poder ser líquida, pero hasta esta temperatura, hasta la que corresponde al punto eutéctico. A este punto se le llama eutéctico, que es el punto en donde este sistema de componentes puede aún permanecer en estado líquido con esa menor temperatura. Ya por debajo de esa temperatura, por debajo de la temperatura del punto eutéctico, no hay posibilidad de encontrar la mezcla en fase líquida, no importa la composición que tenga. En cierta forma, si usted observa, pareciera como si fuera el azeótropo, ¿no? No es azeótropo, pero se parece, ¿no? Pero no es azeótropo, por si acaso. Es el punto eutéctico. Por debajo del punto eutéctico, o sea, por debajo de la temperatura del punto eutéctico, lo que tenemos nosotros es el equilibrio sólido-sólido. Porque ya no puede haber presencia de líquido, por lo tanto, los equilibrios que van a haber solamente van a ser entre un tipo de sólido llamado sólido alfa con otro tipo de sólido llamado sólido beta. Por encima de la temperatura del punto eutéctico, usted podría tener el equilibrio sólido-líquido, pero sería el equilibrio sólido-líquido con el sólido alfa nada más. Eso siempre y cuando la composición de la mezcla global sea menor a la composición del eutéctico. Pero si la composición de la mezcla global es mayor a la composición del eutéctico, entonces por encima de la temperatura del eutéctico solamente usted puede tener equilibrio sólido-líquido, pero con la fase sólido-beta nada más. Entonces aquí vemos en realidad tres regiones de equilibrio, dos equilibrios sólidos-líquidos, y digo dos diferentes porque cada una corresponde a una fase sólida diferente, y una que corresponde al equilibrio sólido-sólido, ¿no? Si tuviésemos una mezcla cuya composición global fuese y está a esa temperatura, entonces el enfriar esa mezcla pues definitivamente me va a llevar a que la mezcla se solidifique, ¿no? A medida que yo enfríe, pues voy a tener la presencia de la formación de sólidos. ¿Pero qué sólidos? Bueno, en principio, si usted lo enfría solo hasta esta temperatura, para esa composición global, pues el líquido va a seguir siendo líquido, solo que va a ser un líquido saturado, está a punto de volverse sólido. Si usted lo enfría hasta esta temperatura, por ejemplo, pues aquí se van a formar dos fases, es decir, usted observaría que en el líquido empezarían a formarse cristales, o en la pared también podría ser, ¿no? En la pared empieza a formarse una especie de cristales, es decir, que en este momento vamos a tener la fase líquida en equilibrio con la fase sólida beta, cada uno con su respectiva composición, por supuesto, ¿no? Si usted enfría, por ejemplo, hasta esta temperatura, hasta la temperatura del eutéctico, usted eventualmente podría tener
podría tener en su sistema hasta las 3 fases en equilibrio, cuya composición sería la composición del eutéctico, y podría tener las 2 fases sólidas, tanto la alfa como la beta, pero es siempre y cuando se encuentre a esa temperatura, ¿no? A esa temperatura pueden coexistir las 3 fases, las 2 sólidas y la líquida. Si usted enfría, lleva el sistema a una temperatura por debajo de la temperatura del eutéctico, pues definitivamente ya no va a haber líquido y no va a permanecer las 2 fases sólidas en equilibrio. Ahora, por supuesto que eso es siempre y cuando usted esté trabajando a esa composición global, ¿no? Porque si usted ya trabaja una composición global diferente a esa, por ejemplo, puede ser a esta composición global por aquí, pues a medida que usted empiece a descender, pues lo que va a tener es equilibrio inicialmente entre el líquido y la fase sólido alfa, ¿no? Ahora, no siempre puede llegar a tener la beta, porque mire, ¿qué hubiese pasado si usted, por ejemplo en este caso, ¿no? Usted ha empezado con esta composición, pero si hubiese empezado con una composición por aquí, por ejemplo, bueno, al enfriarse hubiese tenido equilibrio líquido-sólido con la fase beta, pero cuando hubiese llegado a este punto, a la curva de saturación del sólido beta, tendría solamente sólido de tipo beta, nada más. Y si se sigue enfriando, pues eso es lo que va a tener, puro sólido beta, nunca hubiese tenido sólido alfa. Solamente la presencia de estos 2 sólidos se da siempre y cuando la composición global se encuentre pues en este rango, ¿no? Y afuera de ese rango, pues simplemente va a tener un tipo de sólido nada más. A este tipo de sistemas se le llama también, o se les conoce como la fase sólida parcialmente soluble. Porque cuando estamos aquí, cuando estamos en esta zona, esta fase sólida beta y esta fase sólida alfa, si bien es cierto no están mezcladas, es como si usted observase en el frasco que una vez que empieza a solidificarse, empiezan a aparecer los granos, ¿verdad? Ya está. Empiezan a aparecer granos de una de las 2 fases. Cuando ya supero o estoy por debajo de la temperatura del eutéctico, solamente tengo 2 fases sólidas, es cierto. O sea, voy a tener puros granos nomás de sólidos, puros cristales. Y si uno analiza, usted va a encontrar cristales que van a tener esta composición, ricos en el componente 1, y va a haber cristales que van a tener esta otra composición, que son pobres en el componente 1. O sea, usted no va a pensar aquí que cuando está en este punto, en esta zona, en el recipiente usted va a observar 2 sólidos, un sólido abajo, un sólido arriba, no. Lo que va a obtener es una mezcla de granos alfa, granos beta, que no están mezclados, O sea, están mezclados, los granos están mezclados, pero no es que en el interior ambos tipos de granos van a ser diferentes. Los granos tipo alfa van a tener esta composición, los granos tipo beta van a tener esta otra composición. Por eso le dicen que es parcialmente soluble, porque en cada una de las fases sólidas, la alfa o la beta, existen los 2 componentes, solo que existen hasta cierta proporción. No están no se disuelven, no se mezclan completamente, sino se mezclan pero parcialmente nada más.